Bueno, muy bien, continuamos en Labor School, nuestros cursos de formación laboral, y en este caso pues estamos desarrollando nuestro curso de manipulación de carne y productos cárnicos, basado en el decreto 1500 del año 2007. Les recuerdo mi nombre, soy el instructor Gustavo Adolfo Gallego, quien los estará acompañando dentro de esta lección, ingeniero agroindustrial, magíster en seguridad y salud en el trabajo. Ya estamos en la lección número 3, donde estamos conociendo pues todos los conceptos básicos importantes acerca del personal manipulador de cárnicos. Vamos a conocer a continuación entonces cuáles son aquellos requisitos que debe de cumplir un manipulador de alimentos cárnicos en nuestro país y pues qué es lo que dice la normatividad. Y precisamente en el decreto 1500 encontramos una definición de lo que básicamente es el personal manipulador, en este caso de carne y de productos cárnicos. Dice entonces en la normatividad que en todas las plantas de beneficio, desposte, desprece, derivados cárnicos, expendios, transportadores y almacenamiento, pues se debe de garantizar que el personal manipulador cumpla con las condiciones de, por un lado está el estado de salud, segundo, la capacitación o la formación que, entre otras, es la que estamos desarrollando en este momento, y en lo tercero, la dotación y las prácticas higiénicas. Todo esto con el objetivo de garantizar pues que los alimentos están siendo manipulados en condiciones que van a evitar una posible probabilidad o posibilidad de contaminación. Por tanto, les recuerdo tres requisitos fundamentales: el estado de salud, que lo vamos a ver entonces a continuación; la capacitación, que es toda la formación que estamos desarrollando en este momento; y la dotación y prácticas higiénicas. Esto es lo que hace parte entonces de los requisitos para el personal manipulador de carne y productos cárnicos en Colombia. Eh, pues un manipulador de alimentos es parte fundamental en la protección de los productos, ¿sí? Es parte fundamental porque es aquella persona que tiene contacto con los alimentos y es quien debe velar por la protección de estos. Nadie más que el manipulador, nadie más que aquel que está fabricando, procesando o almacenándolo o transportándolo, debe velar por la protección del alimento para que no vaya a perder su inocuidad. Recordemos, inocuidad alimentaria se refiere a todos aquellos procesos productivos en los cuales desarrolla una empresa, una organización, para precisamente mantener esos alimentos aptos para el consumo. A eso se refiere el concepto de inocuidad alimentaria, que ya lo estábamos estudiando en la lección anterior. Lo segundo que dice a partir de los manipuladores de alimentos es que son la base fundamental de las BPM. Quiere decir esto, que las empresas de alimentos pues no funcionan solitas, ninguna empresa, ¿sí? A no ser que sea un tema de tecnología, ¿sí? Donde pues el ser humano no es tan necesario, pero aún así hay personas detrás del manejo de toda la parte tecnológica también. Pero en la industria de alimentos, aún teniendo también máquinas que nos ayudan a procesar, equipos, pues los manipuladores de alimentos son la base fundamental, son quienes ayudan a que todo mantenga organizado, que todos los lugares se mantengan limpios, desinfectados, es decir, con unas prácticas higiénicas adecuadas, y por tanto es base fundamental para que las BPM, las buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Es, digamos, lo que significa esa sigla, puedan entonces mantenerse. Es responsable de garantizar la calidad e inocuidad del producto. Es responsable, lo decía ahora en otro comentario. Nadie más que el manipulador de alimentos será el responsable de garantizar que ese producto que está saliendo al mercado
primero, cumpla con unas características de calidad y es requisitos del cliente en cuanto a sabores, en cuanto a la presentación, en cuanto a los aromas, en cuanto a su textura, ¿sí? Que es, entre otras, estas son características organolépticas, pero también en cuanto a la inocuidad, ya lo mencionaba ahora, es responsable de su inocuidad, de que sea apto para el consumo. Sin la voluntad del manipulador de alimentos, se pierde todo. Si esa persona no tiene voluntad, no es responsable en lo que está haciendo, pues no vamos a asegurarle a nuestros clientes que ese alimento va a ser apto para el consumo. ¿Sí? Y se va a perder todo el esfuerzo que se ha hecho antes. Así que si se hizo mucho esfuerzo en la fabricación, en el procesamiento, en el envasado del producto, y ya en el expendio, que quizá es el último eslabón en la cadena productiva alimentaria, entonces se cometió un error. Ya en ese último, en ese último eslabón, en ese último lugar, perdemos todo. Todo se pierde, ¿sí? Todo lo que se hizo atrás se va a perder porque se dañó todo ese proceso inocuo que se venía realizando. La persona que manipula alimentos, pues obviamente requiere motivación, estímulo, entrenamiento, un buen ambiente, bueno, tanto laboral como en la empresa donde se está trabajando. Es importante para que pues la persona pues, se motive aún más a hacer un buen trabajo. Obviamente no somos máquinas, ¿sí? Somos seres humanos y es importante esa motivación, estímulo, estos entrenamientos y quizá los entrenamientos que usted también pueda desarrollar para tener un mejor desempeño. Recordemos que las actividades de capacitación o formación nos ayudan a tener un mejor desempeño en nuestras actividades. ¿Sí? Son 3 requisitos los que se le exigen al personal manipulador. El primero de ellos es tener un buen estado de salud. Ya vamos a ver de qué manera se puede lograr este primer requisito. El segundo requisito es la educación y la capacitación. Y el tercer requisito son las prácticas higiénicas y medidas de protección. Vamos a ver cada uno de estos aspectos para que conozcamos qué contiene. En cuanto al estado de salud, hablemos un poco de este requisito. El estado de salud es algo que puede cambiar, ¿sí? Nos puede cambiar a nosotros. Un día podemos estar bien, otro día podemos tener un estado de salud diferente. Y pues obviamente necesitamos hacerle un chequeo, un reconocimiento médico. En este caso pues se hace de manera pues con una frecuencia establecida, donde por lo menos se deben de someter ese manipulador de alimentos para poder sacar su certificado por lo menos una vez al año. ¿Cada cuánto tendríamos que hacer un reconocimiento médico para nuestra labor como manipuladores de alimentos? Entonces se debe hacer antes de desempeñar la función, es decir, antes de ser contratados o antes de trabajar en una organización o en una empresa, cuando se considere necesario por razones clínicas o epidemiológicas, es decir, algunas veces, algún tipo de enfermedad, algún tipo de virus que anda por allí rondando, pues se considera necesario y se hace algún tipo de análisis para esa situación, por lo menos una vez al año, en cuanto a estos que vamos a ver a continuación. Entonces, eso en cuanto al reconocimiento médico. ¿Debido a qué? Pues hay unos riesgos, ¿cierto? Que se pueden presentar como manipuladores de alimentos. Uno de ellos, que podamos portar o padecer enfermedades que sean susceptibles de ser transmitidas a través de los alimentos. Entonces, por tanto, por ese motivo, pues debemos de tener este reconocimiento médico. Te recuerdo, antes de desempeñar nuestra función, es decir, al iniciar apenas, antes de iniciar las tareas que vayamos a realizar, y después de eso, por lo menos una vez al año, estar teniendo ese reconocimiento médico. También, ¿por qué se necesitan hacer este reconocimiento? Porque necesitamos conocer los hábitos higiénicos de la persona que va a realizar dicha labor, ¿sí? Entonces, si se lava bien las manos,
si tiene un buen proceso de desparasitación. Entonces, ese tipo de cosas que se pueden conocer a partir de este examen, el tema de la boca, la higiene, bueno, temas que tienen que ver con hábitos higiénicos. Y lo tercero es en cuanto a los servicios sanitarios en el hogar. También, como somos en nuestra casa, como somos en nuestro hogar, de esa misma manera podemos ser en el lugar donde trabajemos, manipulando alimentos. Así que de esa manera también un poco se analiza eso y si haya que hacer cambios en cuanto a todo el tema sanitario en nuestros hogares. ¿Cuáles son los análisis usualmente practicados a un manipulador de alimentos en cuanto al reconocimiento médico? Son estos tres que encontramos a continuación. Uno de los exámenes se denomina frotis de garganta o nasofaringio, bueno, algo parecido quizá a lo que en su momento nos hacían para saber si teníamos o padecíamos el COVID-19. Ese es uno de ellos. El número 2 se llama o se denomina KOH. El KOH es un raspado que hacen en cada una de las uñas de nuestros dedos con el objetivo de conocer si hay presencia de hongos en nuestras manos, que también podrían ser susceptibles de transmitirse en algún momento a través de los alimentos. Para el frotis de garganta, pues también obviamente se hace para conocer si en nuestra boca, en la parte de nuestra garganta, haya presencia de algún tipo de bacteria que también sea susceptible de ser transmitida a los consumidores a través de los alimentos. Y el tercer examen se conoce como el coprológico seriado, que es un examen que comúnmente se hace de materia fecal, donde se analiza, digamos, de algún modo lo referente a los parásitos y si hay presencia de parásitos en el aparato digestivo de ese manipulador de alimentos. Aquí hay que hablar algo y es la necesidad de estarnos desparasitando por lo menos una vez al año. Hay personas que lo hacen cada 6 meses, pero para un manipulador de alimentos es fundamental el proceso de desparasitación. Los parásitos, claro, ellos cumplen una función en el aparato digestivo, es ayudar a limpiar o eliminar aquellos residuos que no se eliminan fácilmente y de algún modo ellos lo hacen en nuestro organismo. Pero el problema está cuando ya hay pues una gran presencia de estos parásitos. Allí es donde hay que entrar a controlar y hacerlo a través de una recomendación médica también, no utilizar desparasitantes caseros que de pronto lo que hacen es acabar con toda la flora intestinal. En el aparato digestivo hay unos microorganismos que nuestro cuerpo necesita, entonces no podemos acabar con todos porque esto ya nos traería otros efectos pues, que pueden afectar nuestra salud. Eso en cuanto al estado de salud. Ahorita miremos el segundo requisito que es relacionado a la educación y la capacitación. Necesitamos recibir un proceso de formación en educación sanitaria. ¿Qué dice la normatividad frente a esto? Que debe ser mínimo 10 horas anuales. Y esto debe ser lo que debemos de recibir en cuanto a la resolución 2674 para la industria de alimentos, 10 horas anuales que pueden ser distribuidas a lo largo del año, pero sí necesitamos recibir esta formación en educación sanitaria, es fundamental. Recordemos que lo he estado mencionando, nos capacitamos para tener un buen desempeño. Cuando alguien no se capacita, cuando alguien no recibe esa formación, pues ya lo decíamos también al inicio de esta lección, existe la posibilidad de que sea un factor para que se puedan presentar errores en la manipulación, entendiendo que hay dos causas encontradas para esos errores en la manipulación. Una, la falta de capacitación y dos, la falta de compromiso o de responsabilidad, ¿sí? Entonces, la capacitación, la educación son fundamentales para un manipulador de alimentos. Y dentro de la educación y la capacitación, pues también hay algo muy importante que nos ayuda a cumplir precisamente nuestros requisitos y tiene que ver con el ubicar, ¿sí?, avisos que nos ayuden a reforzar el cumplimiento de las prácticas higiénicas.
Es decir, avisos como la importancia del lavado de las manos, ¿sí? Avisos como la utilización de los elementos de protección personal, es decir, el gorro, el tapaboca, bueno, varios aspectos que es necesario recordarle al manipulador para que entienda que primero son avisos que son alusivos a la obligatoriedad del cumplimiento de esos requisitos, ¿sí? Y se deben de colocar en lugares estratégicos para que el manipulador de alimentos recuerde bien lo que debe de realizar. Y el tercer requisito para un manipulador de alimentos tiene que ver entonces con las prácticas higiénicas. Miremos entonces que las prácticas higiénicas tienen que ver precisamente con mantener esmerada limpieza y aseo personal, ¿sí? Mantener esmerada limpieza, ¿en qué lugar? En mi área de trabajo, como manipulador de alimentos. Mi área de trabajo debe tener una esmerada limpieza. Y también algo en lo que me debo de esmerar es en mi aseo personal, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos buenas prácticas higiénicas, estamos evitando la contaminación del alimento y de la superficie de contacto, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el aseo de mi área de trabajo y el aseo de mi cuerpo generan un impacto en evitar, en este caso, la contaminación de los alimentos. Por eso debo de tener en cuenta que mi aseo personal es fundamental, ¿sí? Y lo vamos a colocar en ese orden, ¿no? O sea, fundamental que antes de salir a laborar tenga un buen aseo personal. Y el buen aseo personal, ¿qué incluye? Incluye la ducha, incluye el lavado del cabello también, incluye, en este caso, la buena higiene bucal. En este caso me refiero a el cepillado. Bueno, pero antes de eso, perdón, está la utilización de la seda dental, el cepillado y el enjuague bucal. Tres actividades que nos ayudan a tener una buena higiene bucal. Hace parte de mi aseo personal, ¿sí? Dentro del aseo personal, importante, la ropa limpia con la que voy a trabajar. La ropa debe estar limpia porque obviamente eso genera también mayor confiabilidad y también me asegura que la ropa de trabajo con la que voy a trabajar está totalmente limpia y pues no habría riesgo de tener algún tipo de contaminación. Miremos esta frase. La presentación personal es un reflejo de los hábitos higiénicos y de la cultura de la compañía. Entonces, la presentación personal, nuestra presentación personal, ¿sí? Cuando nosotros, en este caso, estamos en nuestro trabajo, ¿sí? Y tenemos quizá una indumentaria que tenga el nombre de la compañía, de la organización o de la empresa donde estemos laborando o para la cual estemos vendiendo pues algún producto. Allí nosotros estamos representando los hábitos higiénicos de esa compañía o de esa empresa, ¿sí? Entonces, de ahí que no nos representamos solamente a nosotros mismos, nos representamos a esa empresa, a esa organización, a esa compañía para la cual nosotros estamos allí trabajando, o si tenemos, no sé, alguna información en el lugar. Entonces, también la higiene de ese lugar, está representando la higiene y la cultura de esa compañía. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con las prácticas higiénicas porque generan una imagen positiva o negativa, en este caso, para las empresas. ¿Qué acciones debo evitar como manipulador de alimentos? Miremos algunas de estas. Por ejemplo, aspectos, y en esto pues hay que ser muy pues, directo, ¿cierto? En cuanto a algunas actividades que se han encontrado en algunas personas y pues que obviamente no se pueden realizar. Y que aún más delante de los clientes pues quedaría pues mucho peor aún, ¿sí? La imagen de la empresa para la cual nosotros estemos trabajando, ¿sí? O estamos desarrollando algún tipo de actividad. Número 1 o la A dice rascarse la cabeza. Entonces, ser manipulador de alimento y aún tener contacto con algún cliente y estarnos rascando la cabeza. La B, pasarse los dedos por el cabello.
Entonces, si se supone que tenemos un gorro, pues no podríamos tener el cabello fácilmente para estarnos tocando el cabello. El gorro o la cofia o el tapaboca lo que utilicemos para tapar nuestro cabello o alguna mallita es para poder cubrir todo el cabello, no para que nos quede por un lado pues como suelto, no, sino para que lo pueda cubrir todo, lo pueda recoger. Frotarse o tocarse la nariz, que es una, no sé, actividad que algunos lo hacen de manera inconsciente, involuntaria también puede ser, pero hay que tener cuidado con qué hago con las manos, ¿sí? Entonces, rascarme la cabeza, ahí no estoy teniendo cuidado con mis manos, tocarme la nariz, ¿sí? Cada una de estas, mire que son hábitos o acciones que yo podría controlar, porque lo estoy haciendo con mis manos, tocarse la nariz, tocarse las orejas o meterse los dedos en las orejas, en los oídos, tocarme una llaga. Bueno, son aspectos que si yo tengo cuidado con mis manos, pues no las voy a hacer, y que aún más delante de un cliente, pues quedaría muy mal, ¿sí? Tener el uniforme sucio, lo decía ahorita, pues hace parte de mis prácticas higiénicas. Si yo tengo un buen uniforme limpio, pues eso va a dar una buena imagen. Si lo tengo sucio, voy a generar una mala imagen delante de mis clientes. Toser o estornudar en la mano y seguir como si nada. Entonces, otra práctica que no podemos realizar. Estornudo debe ser, bueno, y aún si tuviéramos mucho estornudo, pues recomendación, no ir a laborar, no trabajar ese día, porque voy a estar estornudando, quizá voy a generar un riesgo de transmisión de una enfermedad a los clientes, entonces pues lo ideal sería no estar allí, ¿sí? Y aún si sucediera estornudar, pues ¿qué debería de hacer? Bueno, ustedes tienen la respuesta, ir a lavarme las manos y continuar, ¿sí? Pero el problema es que muchos se estornudan y lo hacen en sus manos y siguen absolutamente tranquilos, como si nada, sabiendo que pues, en sus manos quedó allí la contaminación, el virus. Escupir en el establecimiento, bueno, unas prácticas totalmente inadecuadas, pero prácticas que se han visto, prácticas que se han escuchado y pues que hay que tener mucho cuidado. Dice, por último, se evitará tocar los alimentos directamente con las manos. Bueno, si hay algo importante aquí es en cuanto a cuando ya un producto está preparado, está terminado, tener mucho cuidado cómo lo voy a tocar luego, porque podría prepararlo muy bien con toda la higiene del caso, pero luego voy a tocarlo directamente con mis manos y posiblemente están sucias. Voy a perder todo el esfuerzo realizado antes por no utilizar en este caso un utensilio que puede ser una cuchara o una pinza o incluso hasta los mismos guantes. Si es que debo de tocarlo con las manos, bueno, me puedo colocar unos guantes. En ese momento sí podría tocar directamente con las manos, pero con guantes ese producto. Sigamos en cuanto a la vestimenta. Recomendación de color claro, ¿sí? Para que la suciedad se pueda ver más fácilmente. En colores oscuros se puede ocultar, entonces por eso los colores claros dan una mayor transparencia frente a la limpieza de esa vestimenta. Con cierres o cremalleras y o broches, es decir, ya para un manipulador de alimentos trabajar con camisas que tengan botones, entonces no está permitido, porque en algún momento esos botones se podrían caer. Y recordando lo que estudiamos en cuanto a la inocuidad alimentaria y los peligros en los alimentos, hay un peligro que se conoce como los peligros físicos. Y los peligros físicos pues son todos aquellos objetos extraños que pueden estar presentes o pueden llegar a los alimentos y que pueden generar una lesión en los consumidores. ¿Sí? Un botón podría generar que se pueda quebrar, en este caso, un diente, ¿sí? O pueda presentarse de alguna manera, pues, se atora la persona. Entonces son diversos efectos que pueden generarse a partir de esa situación. Sin bolsillos ubicados por encima de la cintura. Bueno, hay unos bolsillos que están ubicados en la camisa, bueno, por fuera. Entonces, estos bolsillos
pues son riesgosos porque algunas veces pues ciertas personas pueden guardar, no sé, monedas, lapicero, cualquier tipo de objeto en los bolsillos que están ubicados por encima de la cintura, y en el momento de agacharse a recoger algo, entonces esos objetos que podemos tener aquí pueden caer en los alimentos, y si luego son servidos, en este caso, pues pueda presentarse también algún tipo de efecto en la salud de esa persona. Al usar el delantal, pues hay que mantenerlo atado. Recomendación: si estamos en áreas de preparación, tener un delantal para evitar también que la ropa, la vestimenta de trabajo, pues se vaya a ensuciar más fácilmente. Para los casos donde pues es una contratación directa con la empresa, donde pues somos empleados de esa compañía o de esa organización, entonces es la empresa la que entrega la dotación en cuanto a la vestimenta de trabajo para poder cumplir con todo lo referente a las BPM. Más sobre la vestimenta de trabajo, bueno, ya lo hablamos ahorita: el cabello recogido y cubierto mediante, puede ser una malla, un gorro u otro en este caso elemento, una cofia. Entonces, pero lo importante es que pueda cubrir todo el cabello. Para los varones, para los hombres, pues mantener la cara afeitada, aunque en la resolución 2674 ya menciona que se puede utilizar pues barba, o en este caso bigote, pero debe asegurarse con un tapaboca que se cubra totalmente la barba o el bigote, ¿sí? En algunas organizaciones no permiten que la persona tenga barba, ¿sí? Ya es un tema de la organización, pero en cuanto a la resolución 2674, sí da vía libre para que utilicen barba que sea bien, pues que esté bajita, ¿sí? Y que ante todo se pueda cubrir bien con el tapaboca para no generar ningún riesgo. Pero pues eso ya dependería de la organización donde usted esté, si definitivamente allá no permiten que tenga barba. Protector de boca y cubierta, bueno, tapabocas cubriendo la nariz y la boca, ¿sí? El calzado cerrado, resistente o impermeable y de tacón bajo, importante esto. Entonces, cerrado totalmente, no con sandalias, no con chanclas, no, de ser totalmente cerrado, que sea resistente también, si se cayó algo, no sé, pesado, entonces que pueda resistir también ese tipo de golpes. Que sea impermeable también, no es que se vaya a mojar, porque en algunas veces pues vamos a hacer algún tipo de actividad de limpieza y desinfección y se nos mojó, entonces que nos vayan a dañar los zapatos. De tacón bajo, no tacones altos, porque esto también daría pie a una posibilidad de un accidente allí en el área. Usar guantes, ¿sí? Entonces el uso de guantes depende de la labor que voy a realizar. Si yo trabajo en procesos de preparación o ya en este caso de servido de alimentos, donde ya voy a tocar alimentos, a trabajar con alimentos que ya están preparados, ¿sí? Que simplemente lo voy a entregar, en este caso a un cliente, entonces es importante utilizar guantes, ¿sí? Y solo usarlos en esa actividad, no usar guantes, pero utilizarlos para ir, para abrir la puerta, para sacar los residuos sólidos, ¿sí? O las basuras, para ir al baño. Debo de tenerlos solo en mi labor, ¿sí? Solo en mi labor. Otra recomendación importante: no utilizar anillos, aretes, joyas u otros, ¿sí? No se pueden utilizar porque, como ya lo había mencionado, pueden ser parte de aquellos contaminantes físicos que afecten los alimentos. Sigamos más recomendaciones: no manejar dinero mientras se encuentre manipulando alimentos, ¿sí? En los billetes y las monedas son lugares donde se encuentran grandes cantidades de bacterias, y lo más preocupante es que la mayoría son de origen fecal. Por tanto, trabajar con alimentos y al mismo tiempo estar manipulando billetes o monedas, pues me va a permitir la posibilidad de contaminar esos alimentos con esas bacterias presentes allí. No sentarse en el suelo teniendo o portando el uniforme, ¿sí? No hacerlo, porque esto puede generar que
pues se me vaya a ensuciar mi uniforme y es una mala imagen. Cuidar el producto, no pisarlo, no sentarme en él. Me refiero en este caso a aquellos momentos donde, no sé, nos llegan productos, ¿sí? Nos llega mercancía, puede ser en cajas o en canastillas, en estivas, y entonces, no sé, la persona para descansar le dio por sentarse sobre las cajas, sobre las estivas, sobre las canastillas, y pues todo esto son prácticas inadecuadas, son prácticas incorrectas. ¿Qué más no se recomienda? Fumar, comer, beber o masticar chicle, ¿sí? Si es permitido, bueno, que se haga en el lugar asignado, pero mientras se esté realizando actividades de preparación, actividades de manipulación de alimentos, no se deben de realizar este tipo de actividades. En cuanto al manejo de productos químicos, obviamente tampoco se puede hacer mientras estemos manejando alimentos. Sacar la basura o desechos orgánicos, no hacerlo mientras estemos en nuestra actividad de preparación, ¿sí? Limpiar mesas, llevar platos sucios, bueno, esto mientras estemos allí, no porque voy a contaminar mis manos y entonces voy a generar que se vaya a presentar estos procesos de contaminación, tocar la ropa o el delantal, tocar superficies de trabajo o trapos de limpieza que están sucios. Todo esto pone en riesgo la higiene de mis manos, por tanto, pues no lo puedo realizar. Entonces, como vemos acá, esta persona en su tarea, pero pues está fumando, entonces recomendación no hacerlo porque puede poner en riesgo aquí pues nuestras actividades de manipulación. Lavarse las manos con agua y jabón. ¿En qué momentos? Bueno, antes de comenzar su trabajo, cada vez que salga y regrese al área asignada, ¿sí? Después de manipular alimentos crudos, después de usar el baño, después de tocarse el cabello, la cara o el cuerpo, si estornudó, toser o si utilizó un pañuelo. Los pañuelos de tela son altamente contaminantes y por eso ahora la recomendación es pañuelos desechables que no vayan a permitir allí como nuevamente ese riesgo de contaminación. ¿Cómo debe ser un procedimiento correcto para el lavado de las manos? Bueno, aquí lo vemos rápidamente. Nos recomiendan mojarnos las manos con agua corriente, ojalá que sea una temperatura un poco tibia, ¿sí? Esa temperatura puede ayudar un poco a eliminar ciertos microorganismos, aunque pues no sea tan caliente, obviamente. Aplicar el jabón y frotarnos fuertemente las manos y los antebrazos. El lavado de manos no es solamente hasta la muñeca, no, incluye los antebrazos y pues obviamente debo de hacerlo por lo menos unos 20 segundos para asegurar que me froté bien manos y antebrazos. Limpiarme también debajo de las uñas, ya que está muy mal visto que como manipulador de alimentos tengamos las uñas sucias y entre los dedos también, obviamente. Luego debo de enjuagarme bien con agua corriente, manos y antebrazos, y ojalá utilizar toallas de papel, no toallas de tela, sino toallas de papel o un secador de aire caliente. De esa manera podemos asegurar un buen lavado de nuestras manos. Y en cuanto a la higiene de las manos, también podemos mencionar algo referente a mantener limpias y cortas las uñas. Pues ya lo hablamos ahorita, cuando nos lavamos la mano, pues verificar que nuestras uñas estén limpias, pero además de eso, que estén cortas, no tener uñas largas. Y además de eso, pues no usar uñas postizas ni esmaltes en las uñas, ya que todo esto pone en riesgo nuestra actividad de manipulación de alimentos. Si tenemos alguna cortadita, pues debemos de cubrir la cortada, debemos de cubrirla y estarla cambiando también, tener las vendas limpias para evitar que se nos vayan a tener malos entendidos también, y esto generaría una mala imagen delante de los clientes. Bueno, cada una de estas
recomendaciones hacen parte de los requisitos en cuanto al estado de salud, en cuanto a la capacitación y la educación para el manipulador de alimentos y en cuanto a sus prácticas higiénicas en el área de trabajo y en cuanto a la higiene personal. Seguimos entonces en nuestra lección número 3.